Entonces, eh, entonces, em, entonces les invito, permítanme un segundito que aquí tenemos un pequeño inconveniente. Les invito para que estemos entonces listos para recibir la palabra, para recibir la clase de esta noche. Mi pastor Josecito, muy buenas noches. Qué rico poder estar con ustedes en este tiempo. Bienvenido, mi pastor, y bienvenido a todos los que ya están a esta hora aquí conectaditos. Colega, muchas gracias por tu introducción a nuestro curso el día de hoy. Qué bendición estar con ustedes, hermanos y hermanas. Espero se encuentren muy bien. Bendigo las palabras del pastor Humberto, hablando y deseando siempre lo mejor para nosotros en los caminos del Señor. Bienvenidas, hermanas, bienvenidos. Vamos a ir de una a nuestra enseñanza en el día de hoy. Vamos a ver desde el día de hoy, como hablamos la semana pasada. Hoy nos vamos a dedicar al libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, ¿cierto? Ya vimos el video de Primera de Corintios. Hoy vamos a empezar, hermanos, entonces con el libro de Primera de Corintios. Y vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en el libro de, pues, por supuesto, de Primera de Corintios, el capítulo número 1, porque vamos a hablar de quién es, hermanos, el autor de Primera de Corintios, capítulo número 1, del libro de Primera de Corintios, perdón. Eso ustedes lo encuentran, mis hermanos, lo encuentran ahí en el capítulo número 1, el versículo número 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Muy bien, hay que decir bien Sóstenes, contiene la primera o no al revés, hermanos, porque pues, puede significar otra cosa. Hay que hacer bien énfasis en las palabras. Muy bien, pregunto, empieza profesor Preguntón, Josecito Preguntón. ¿Por qué Pablo se presenta primero estudiantes al principio de la carta y no al final? Lo vimos también en la introducción a nuestra clase. Alguien tiene que decirme algo, alguien tiene que saber, alguien tiene que sorprenderme hoy. A Porque ver, era la forma de hacerlo antiguamente. era la manera de hacerlo antigua, exactamente, vamos a dejarlo así, antiguamente, para darle credibilidad a las cartas que se enviaban de un lugar a otros, se presentaba primero que todo el autor de la carta. Aquí estamos hablando de cartas a iglesias, a personas, pero cuando tú enviabas una carta a tu tía, a tu primo, a tu hijo, primero te presentabas, tu hijo amado te escribe, mamá, qué tal cosa, qué tal cosa. Entonces, en ese tiempo se hacía de esa manera. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el autor del libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, a propósito, es precisamente Pablo. Muy bien, ¿quién de ustedes me cuenta la historia de cómo se convirtió Pablo? Mari, gracias por tener el micrófono prendido. Mari, sí, su merced, Mari. Mari, sí, ahora lo apagó, Mari. A ver, Lenis Margot. Su merced que sabe, Lenis Margot, de la conversión de Pablo. Paz, Lenis no puede hablar hoy. Ah, ella es la que no puede hablar, pero puede presentar la previa. Ahorita le pregunto, tranquila, hermana, que eso lo va a La puede poder. reemplazar Paola, eso, Paola. Paola, buenas noches, Dios te bendiga. ¿Qué sabes de la conversión de Pablo? Vamos a hablar de Pablo un segundo. Tienes que saber algo, Paola. Paola. Buenas noches. Bueno, Pablo, que antes se llamaba Saulo, él iba de camino porque iba a perseguir a la iglesia. Cuando se le presentó, escuchó una voz del cielo que se le presentó, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue cuando él quedó ciego y luego fue a donde el Señor lo mandó. Y pues ahí fue cuando él conoció, porque él antes perseguía a la iglesia. Recordemos que él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Sí, bien, Porque él está bien. perseguía a la Básicamente es iglesia. así. Gracias. Y Sigue, Paola. ¿Y qué más? bueno, no, pues eso es, ahí ya pues él después recobró la vista y desde ahí pues él decidió seguir predicando la palabra. Ahí fue cuando conoció al Señor. Muchas gracias, Paola. Dios te bendiga. A Pablo, a este Saulo, para que ustedes se acuerden siempre y nunca se les olvide, fue al que el Señor le dijo desde su voz,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es darle patadas a una puntilla, a un aguijón. Nunca se le va a olvidar, ¿cierto, hermanos? Nunca, es a ese. A él fue el que se le dijo esa palabra. Muy bien, sigamos adelante. Corinto, la iglesia en Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y fueron las grandes iglesias más queridas por Pablo. Tan es así que por eso le escribe estas dos cartas que son realmente gruesitas, son gorditas, porque esa iglesia estaba caracterizada por varios asuntos. Primero que todo, la iglesia estaba formada en su mayor parte por gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Hermana Lida Serrano. Buenas noches. Buenas noches. Los no judíos. Los no judíos, ya. Los no judíos, usted y yo somos gentiles, los no judíos. La iglesia de Corinto estaba compuesta por personas en su mayoría gentiles. Es decir, que si eran gentiles, se convirtieron al cristianismo desde las religiones paganas del Imperio Romano. Ellos venían de adorar ídolos, y cuando uno viene de una religión de ese tipo de cosas, a veces trae muchas de esas costumbres y las sigue practicando dentro de la iglesia si no hay un correcto discipulado. Son cosas que nosotros inclusive también hemos traído, hermanos, como que éramos practicantes de la religión tradicional y ahora nos convertimos a la fe, y a veces nos confundimos y a veces nos ha pasado que traemos cosas de la religión tradicional. Muy bien, la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy rica, era una ciudad llena de comercio y era conocida por las grandes construcciones y la grande arquitectura que había en la ciudad. Era una ciudad deseable por todos los habitantes del Imperio Romano y los migrantes. Había muchísimo comercio y habían templos para las diosas y los dioses del Imperio Romano. Era una ciudad tan grande comercialmente que en ese ambiente se fundó la iglesia, es decir, en la iglesia confluía las personas del comercio, los que salieron del paganismo, del culto a los ídolos, etcétera, etcétera. Había una gran cantidad de personas de diferente índole. Otro elemento importante, la iglesia de Corinto estaba compuesta por personas que tenían cierto poder adquisitivo. Era una iglesia que no era, digamos, de gente humilde, sencilla, pobre, sino que era una iglesia que tenía cierto poder adquisitivo, es decir, tenía mucha estabilidad económica. Tercero, la iglesia de Corinto era una iglesia muy rica en dones, muy rica en talentos, muy rica en expresiones del Espíritu Santo. Así que hay que tener muy en cuenta estos elementos. Muy bien, ahí vamos entonces, mis queridos estudiantes. Vamos entonces ahora, mis amados estudiantes, para que comencemos a trabajar entonces en esta noche, comencemos a trabajar entonces algunos elementos que nos van a ir profundizando en el libro de Corintios. Siguiente elemento. El libro de Corintios fue escrito, de Primera Corintios fue escrito en el año 55 después de Cristo. 55 después de Cristo. Y como una nota curiosa, voy a pedirle a alguien que me ayude a leer en segunda de Corintios 10:10. En segunda de Corintios 10:10, porque Pablo tenía una situación específica que no le dejaba impresionar o que impresionaba negativamente a los hermanos que lo estaban escuchando allí en Corinto. ¿Qué dice segunda de Corintios 10:10? Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Pablo está hablando, estudiantes, y yo quiero que tengan en cuenta muy importante este tema. Pablo está dando una información que tiene dos índoles, dos partes. Por un lado está diciendo que cuando él escribe muy fuerte, es decir, habla mucho, muy profundo
sus cartas son delicadas, muy fuertes en cuanto a los temas que tratan. Pero que cuando Pablo se presenta en las iglesias, él es muy débil. Y este versículo nos da a entender que parece ser que Pablo tenía algún tipo de debilidad física, o es decir, físicamente él tenía cierto tipo de circunstancia que lo hacía ver pequeño, enjuto y débil. Algunos dicen que puede ser su calvicie extrema, otros dicen que tenía problemas en la espalda y él tenía que caminar encorvado. Otros hablan de una delgadez extrema que no le permitía, que pareciera ser que estuviera prácticamente como un esqueleto. Otros dicen que Pablo tenía un problema en los ojos, que cuando él miraba a las personas prefería no mirarlas porque sus ojos tenían una cantidad de problemas, escoriaciones alrededor de los ojos y la cara, que le quitaba, digamos, fuerza cuando él predicaba el mensaje. Por eso él hace como un énfasis en que prefiere escribir, en que está escribiendo, porque físicamente parece que tiene cierta debilidad. Y ustedes se pueden acordar también del aguijón de Pablo que está, eso ya es 2 Corintios, ahora lo vamos a ver después, del aguijón de Pablo. ¿Han escuchado el aguijón de Pablo? Levántenme la mano si has escuchado. No voy a preguntar cuál es el aguijón de Pablo, tranquilos, pero levántenme la mano si han escuchado el aguijón de Pablo. Algunos no han escuchado el aguijón de Pablo. Voy a pedirle a los que sí han escuchado el aguijón de Pablo, ¿de qué creen que se parece? ¿A qué creen que se parece? ¿A qué creen que se refiere Pablo con ese tema? Estoy hablando del autor de la carta, de las cartas de Pablo, a Corintios. Entonces Pablo parece que tiene una situación personal, física, según ese versículo que él habla en 2 Corintios. ¿Cuál es la temática en torno al aguijón de Pablo? ¿Cómo qué significa el aguijón para nosotros el día de hoy? A ver, alguien que se lance. Lo que usted diga está bien, hermano, que aquí no estamos hablando con duros expertos en teología. Se lanzó el señor Juvenal Balmaceda. Miren ese apellido tan bueno. Hermano Juvenal, cuénteme, a ver. Pato, se está refiriendo a una debilidad que tenía el apóstol, pero en sí no se refiere a enfermedad o algo, pero sí se refiere a una debilidad, posiblemente física, emocional, no sé, pero ahí dice que el hombre dependía, que Dios le enseñó a depender de su gracia Sí, señor. en su debilidad. Sí, señor. Pablo se está refiriendo que él ha orado en los últimos capítulos del libro de 2 Corintios, que él le ha orado al Señor varias veces y le está diciendo, Señor, quítame este aguijón, quítame por favor este aguijón, quítame. Y el Señor le ha respondido, Pablo, no le responde si se lo quita o no se lo quita. Le estoy diciendo, bástate mi gracia porque con eso te estoy también perfeccionando. Es decir, Pablo nos está enseñando que a veces nosotros tenemos aguijones de parte de Dios para que nosotros seamos perfeccionados. Es un tema más fuerte que vamos a llegar cuando lleguemos a 2 Corintios. Solo estoy hablando del autor en este momento, mis queridos estudiantes. Ahora, la iglesia también estaba compuesta por una cantidad de gentiles, mis hermanos, que eran definitivamente muy inmorales, muy inmorales. Estos griegos que llegaban, hermanos, del mundo, del paganismo, del romanismo, y se convertían al Señor, llegaban con una cantidad de problemas de inmoralidad muy fuertes, que son temas que también Pablo está tratando aquí en la carta de 1 Corintios. Lo vamos a ver ahorita en un momentico, mis hermanos, pero quiero que lo tengamos ahí muy en cuenta. Y algo que le gustaba mucho también a los griegos era que les gustaba mucho hablar. A la gente en la iglesia les gustaba mucho dialogar, les gustaba el debate. Estamos hablando de características de la iglesia, el debate. Es decir, pínteme algo, hábleme de algo. Quiero conocer algo nuevo, ¿qué me quieres plantear? Y se dedicaban horas enteras a debatir cosas del conocimiento, de los dioses, del Cristo judío, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso algunos dicen que por esa razón
Pablo tuvo que escribir cartas muy largas y pesadas para que ellos también tuvieran cierto tipo, mis amados hermanos, de credibilidad, si Pablo fuera creído por ellos, que le gustaba mucho la oratoria. Sigamos hablando de la iglesia. Un personaje también importante de la iglesia es Apolos. Apolos. Escriban ahí también, Apolos. Un personaje importante es Apolos. Él era un judío cristiano elocuente, hermanos, que había venido a Corinto, mis hermanos, y era una persona demasiado estudiada en la palabra de Dios y en lo del camino, es decir, en lo de Cristo. Era un hombre con mucha elocuencia, con mucho liderazgo. Se llama Apolos, mis amados hermanos, y vamos a trabajar un poquito acerca de él. Tan es así que Apolos, mis hermanos, llegó a competir, no porque él se lo propusiera, con el liderazgo de Pablo. Con el liderazgo de Pablo. Ustedes han experimentado cuando llegan a la iglesia que ustedes son líderes y a veces llegan nuevos líderes, se forman nuevos líderes en la iglesia y son fuertes también, a veces más fuertes que tú. Comienzas a competir en tu liderazgo. Yo antes hacía esto y ahora porque este fulano está haciendo esto, está haciendo eso. Es complicado, a veces eso nos pasa en la iglesia. Esos son temas que vamos a trabajar ahorita más adelante en el libro. Muy bien. Propósito de la carta a los Corintios. ¿Por qué se escribió la carta? La ocasión de la carta. Escuchen bien. La ocasión de la carta. Pablo fundó la iglesia y luego se fue con los siguientes viajes misioneros. Pero después de un tiempo comenzó a recibir una cantidad de reportes y de quejas de los hermanos que estaban allá en Corintio. Allá en la iglesia de Corinto. Comenzó a recibir quejas. Una de las principales quejas que comenzó a recibir fueron las siguientes. Primero, que habían muchas divisiones, que habían muchos líderes y que no entendían cómo el tema del liderazgo. Dos, en cuanto a por qué se escribió la carta de Corintio, mis hermanos, había mucha tolerancia a la inmoralidad sexual. Mucha tolerancia a la inmoralidad sexual. Tres, vamos a desarrollar esos temas ahorita para que ustedes me enseñen. Tres, el uso y el abuso de los dones espirituales. Uso y abuso de los dones espirituales. Cuatro, el valor de la Santa Cena. Y cinco, como propósitos, como para una previa, oiga, está buena esa pregunta, es una pregunta esa, ¿cierto que sí? Ay, hermanos, mire, prepárense, no vayan a borrar lo que acaban de escribir. Y cinco, colocar a Jesús en el centro del evangelio. Colocar a Jesús en el centro del evangelio. Amén. Ahora, como el tiempo es corto, nos vamos a acercar al libro de Corintios, de Primera Corintios, examinando los versículos claves que nos deja el libro. Entonces, ustedes tienen ahí, hermanos, ustedes tienen ahí, hermanos, la Biblia en Primera Corintios, y vamos a analizar algunos elementos súper importantes que nos van a ayudar a entender, hermanos queridos, este tema tan importante al libro de Corintios. Si me hace un favor, ¿me puede repetir el primero que me quedé? Gracias. Se quedó donde entra Milenio, hermana. Mire, el primero es que había recibido Pablo había recibido reportes inquietantes, unos reportes de quejas de situaciones que estaban pasando allá en la iglesia de Corintio. Y por eso él escribe la carta. Esa es la primera razón. La segunda, estamos hablando del orgullo y la inmoralidad sexual. Hablamos también de las divisiones. Hablamos también del uso incorrecto, el uso y el abuso de los dones espirituales. Hablamos también, hermanos, de volver a colocar a Jesús
en el centro del evangelio. Esto es muy importante, porque yo les quiero preguntar a ustedes para iniciar, ¿qué es lo más importante de la iglesia Amistad con Dios? Bueno, ¿Qué es lo perdón. más importante? ¿Qué sería lo más importante de nosotros como iglesia de Cristo? ¿Qué es lo más importante? Hay muchas cosas importantes, muchas cosas importantes. Por ejemplo, nosotros los pastores somos muy importantes, demasiado importantes, hermanos, muy importantes. Pero ¿será que la iglesia funcionará sin nosotros? ¿El Espíritu Santo pondrá a otro si yo llego a fallar? Yo creo que sí. ¿Son importantes los hermanos que tienen plata en la iglesia, los ricos? Son muy importantes. Claro, porque juiciosamente obedecen y sostienen la iglesia. Pero ¿será que si un rico se envanece, se enorgullece, se pone bravo y dice que no va a diezmar más, la iglesia se va a ir para abajo? ¿La iglesia se va a derrumbar? Definitivamente no. Nunca una iglesia se va a derrumbar porque un rico deje de diezmar. Porque el dueño del oro y la plata, ¿quién es? Nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Es importante el edificio en donde estamos? Pues sí juega un papel muy importante porque esas cuatro paredes, ahí tenemos las luces, las bancas, el sonido, allá nos reunimos y toda la cosa. Es muy importante. Pero ¿dónde predicó el Señor? Jesús, ¿dónde predicó? ¿Tuvo iglesia? ¿Tuvo un lugar donde reunirse? No. Entonces, definitivamente, lo que podría ser importante para nosotros como seres humanos, como cristianos, para Dios no es tan importante y Dios tiene muchas respuestas para todas nuestras preguntas. Amén. Son las que vamos a responder en este momento. Hermano Edgar, tiene la mano levantada, cuéntanos. Pues en las que enumeramos ahorita, las quinta en la cuarta que habla de la Santa Cena, no la repitió. Hermana, yo no creo que fue Yolima. Anote también que había abuso en la Santa Cena. Ese era el otro tema. El otro tema El abuso y el abuso no era de los Estaba la dones primera, espirituales. de los dones, pero él quería hacer unas aclaraciones también con el tema de la Santa Cena, porque en ese tema también había un uso y un abuso. Entonces, de ese también voy a hablar ahorita en un momentico. Amén. Muy bien. Empecemos con lo primero. Empecemos con lo primero. Hablen, por favor, en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios, el capítulo número 1. Y vamos a leer, mis amados hermanos, el versículo número 10 hasta el versículo número 13. Del 10 al 13. Esos 4 versículos, ¿alguien que me ayude a leerlos, por favor? Les suplicó, hermanos, 10 al 13. Lee, Edgar. les suplicó, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo y otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Sigo? El 13. Como está dividido Cristo, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en nombre de Pablo? Muy bien. Lo que Pablo comienza a trabajar justo empezando la carta es que a Pablo le informó precisamente los de Chloe. ¿Qué significa? Que alguien de la familia de Chloe que se congregaba en Corinto le envió una carta o visitó a Pablo en algún viaje o algo así. Pablo le dijo, ¿cómo está la iglesia? Y los de Chloe le dijeron, no, Pablo, es que imagínense que allá hay gente que le gusta más la predicación de Apolos. Y allá también hay gente en la iglesia que le gusta más la predicación suya. Y allá hay otros que les gusta más la predicación de Pedro o Pablo. ¿Qué hacemos? Allá la iglesia está pensando en eso. Y nos está planteando aquí en la iglesia, aquí en esta carta, el problema de las divisiones. El problema de las divisiones en la iglesia.
De hecho, si ustedes leen, hermanos, en 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 3, van a ver una respuesta de Pablo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo está respondiendo a las divisiones de la siguiente manera. Cuando hay divisiones en una iglesia, es porque la gente es carnal. Carnal. Muy bien. Quiero preguntarle al primero que quiera atropellarme hablando, ¿qué significa ser carnal? Una persona carnal. ¿Qué será eso? Yo creo que ustedes han escuchado eso en algún momento. Y si no han escuchado, tranquilos que aquí vamos a aprender. No se me preocupen, hermanos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién dice Juvenal? Atropellado. A ver. Y luego Yuri, Pastor, gracias. Mire, bien, uno, bien. Eso, atropellado, me gusta, bien. Empiece, Juvenal. pastor, una persona que no controla sus emociones. Una persona que no controla sus emociones. Gracias. Samuel, qué bueno escucharte, varón. Cuéntame. No te escucho, papá. Ahora se muteó. Ya puedes hablar. Aló. Ah, sí, ya. Que pone las necesidades de la carne por encima de cualquier otra cosa. Buen aporte, jovencito. Y Lida. Que vive conforme al cuerpo y no al espíritu. Gracias, muy amables. Eso es vivir en la carne. Mira, hermano querido, una persona carnal es una persona que satisface los deseos de la carne, las pasiones de la carne, las debilidades de la carne. Y si estamos hablando de una persona carnal, tenemos que hablar de lo contrario, del otro lado, que es una persona espiritual. Pregunta, pregunta, pregunta. Si una persona carnal satisface los deseos de la carne, sus pasiones, su vanidad y todo ello, ¿qué sería una persona espiritual? ¿Quién me dice? Salud. Juvenal. Pastor, que sus emociones son controladas por el Señor Jesucristo. Son controladas por el Señor Jesucristo. Yuri. Es una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, basándose en la palabra. Tienen razón completamente. Samuel. Pues yo cambiaría un poco en que no solo del Señor Jesús, sino al existir varias religiones, pues que ponen por encima su creencia religiosa, encima de lo demás todo. Este tema del hombre espiritual es aquella persona, tú y yo, que nos sometemos completa y enteramente, miren, específicamente a la obra del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo te gobierna en todas las áreas. Esa es una persona espiritual. No significa que no tengas tentaciones, que las cosas de la carne se hayan ido del todo de tu vida, pero cuando vienen esas situaciones de la carne, eres controlado, controlada por el Espíritu Santo. Vamos a dar un ejemplo. Muy bien. Ustedes que les gusta la pachanga. Muy bien. ¿Cómo les va a ustedes en diciembre con sus familias? Los que vienen de la vida pasada, cuando estábamos en el mundo, ¿se acuerdan que nos gustaba mover el esqueleto y que nos gustaba ahí la pachanguita y lo que pasaba? Y también le subíamos un poquitico al tema de disfrutar de toda esa cantidad de cosas, estudiantes y todo ello. Y a veces, y eso nos gustaba mucho, pero nosotros nos dimos cuenta que ese tipo de cosas, esa vanidad de estar con el tema de los vicios, del alcohol, de ese tipo de situaciones, mis hermanos, tiene que ver con la satisfacción de la carne, porque son cosas que nos alejan de Dios y satisfacen nuestros deseos carnales.
Cuando venimos a la iglesia, todo ese tipo de cosas, no es que la iglesia los prohíba, la iglesia no prohíbe ese tipo de cosas, pero tú y yo sí nos damos cuenta que es necesario dejar de lado esas cosas porque nosotros estamos empeñados en agradar a Dios. Es por eso que pasamos de ser carnales a ser espirituales. Por eso dice también en 1 Corintios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Esa es la situación. Ahora, una de las evidencias de que una persona es carnal es porque está en divisiones. ¿Y cómo en el siglo XXI, en nuestra iglesia, en amistad con Dios, una persona podría manifestar divisiones? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo en el siglo XXI una persona se divide, quiere destruir la unidad de la iglesia? Porque cuando estamos hablando de divisiones, es porque la unidad de la iglesia, el propósito de la iglesia está compacto, pero esa persona comienza a zanjar, hasta que divide en grupos lo que está sucediendo. Gracias por esas manos abiertas, levantadas. Empecemos con Yolima. Yolima, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es eso? Pues, pastor, yo pienso que las divisiones son cuando uno, por ejemplo, deja satisfacer su parte carnal, muchas veces deja su mente libre a muchas cosas, de pronto a cosas que ven la televisión, muchas veces la música, a relacionarse de pronto con personas que no se debe relacionar. Pienso yo que eso ha traído como mucha división hoy en día. Muchas veces le echamos la culpa ay, no, es que hoy en día el internet, ¿no? Hoy en día todo la televisión, ¿no? Pero pues yo siempre he pensado que cuando uno sabe manejar ese tipo de herramientas, no se deja llevar. Pero lo que usted dice es verdad, o sea, nosotros pues realmente vivimos en un cuerpo carnal y por lo general siempre nos va a hacer caer, nos va a tentar, por decirlo así. Pero pues como ahora ya vivimos en Cristo y pues estamos realmente pues con el Espíritu, pues hay muchas veces que nos vamos a dejar tentar, pero pues obviamente pues ahí es donde uno entra a fortalecer esa parte y a no no dejarse caer. Ahora otra cosa, yo quería hacer como un aporte y es que a veces uno va a la iglesia y uno dice, uy, pero es que esta persona sí es bien odiosa, ¿no? O sea, uno a veces dice, pero yo no sé por qué viene a la iglesia si es re odiosa, o sea, o es odioso, o mira feo, mira mal. Pero a veces yo pienso que uno, no sé, muchas veces pienso que es más dejarse llevar por el Espíritu Santo. Es más permitir que el Espíritu Santo domine tus sentimientos, tus emociones. Y de ahí es la forma de fortalecer para no caer. Esa es mi idea. Gracias, Yolima. Muchas gracias. Buen aporte. José, cuéntanos qué nos quieres decir. Si has visto divisiones en la iglesia, ¿cómo se perciben las divisiones en la iglesia, en nuestra iglesia? No estoy hablando en general de ustedes, amén, hermanos, no vamos a esto. Estamos hablando de la iglesia del siglo XXI como tal. Seamos maduros en eso. A ver, José. Bueno, nosotros cuando estábamos en la iglesia en Venezuela sí se experimentaron varias divisiones en la iglesia, pues se daba más que todo, o sea, por lo que es la contienda, el chisme, el hablar mal de los pastores, de los hermanos. Muchas veces se levantaban otros líderes que querían ser superiores al pastor y poco a poco iban como que convenciendo a esas personas. Entonces llegaba un momento en que las personas se desanimaban por X o Y razón y este líder o esta persona que hablaba mal del pastor aprovechaba y se llevaba las ovejas. Perfecto, perfecto. Gracias, José. Mire, tengamos en cuenta lo que acaba de decir. Quiero escuchar los que no han hablado. Sara Moscoso, gracias por tu intervención. Cuéntanos qué ves de eso. Yo lo podría decir se podría decir como manipulación. Las personas a veces como que tratan de manipular, pues a las personas se podría decir como lo mismo que dijo José, que muchas personas que quieren tratar de ser iguales a los pastores, entonces tratan de manipular a las ovejas para que se vayan con ellos. Entonces,
con la división, hay como que ese tema de la manipulación está como muy pegado a las divisiones. Y qué bueno que Adriana y Angélica, les doy un aplauso, bienvenidas señoritas, que quieran compartir. A ver, ¿quién va a hablar aquí de estas dos señoritas? Buenas noches, Adriana. Listo, Adriana. Tendemos a ver, o sea, la división viene porque tendemos a dividirnos, ya que somos personas tibias. Queremos estar con Dios, pero nos gusta el mundo. ¿Se podría decirlo? Eso también es división. Muchas gracias, hermana. Y Lida. Pues como lo veíamos en la carta de Corintios, que se pierde la mirada en Jesús y se sigue más la mirada en el actuar de los hombres, de los líderes, del tamaño del templo, de los instrumentos y pues se pierde el focus real, que es seguir a Jesús independiente si los hombres se equivocan o no, porque el hombre tiende a defraudarlo a uno, pero cuando la mirada está puesta en Jesús, es ahí donde la iglesia permanece. Y como yo les decía a ustedes, queridos estudiantes, como yo les decía, el propósito de Pablo es colocar a Jesús como el centro del evangelio. Los últimos dos que quiero aprovechar que levantaron la mano rápidamente, Juvenal y luego Alexandra. Gracias. Pastor, bueno, la división es parte casi de la misma iglesia, no es que se salgan y la sacamos, pero se va a vivir con esa situación. Depende de nosotros, como líderes maduros en Cristo, que nos mantengamos ahí. Proteger al pastor, proteger la esencia, ¿no? Lo que son los principios, lo que enseñaba Pablo referente a la iglesia de Corintios. Aplicar en nuestra vida también la palabra de Dios. Si hay problema, hay que atacarlos, al problema y no a la persona. Amén. No, si hay un chisme, la única manera de atacar un chisme es llamando al chismoso. Si hay una situación, en toda iglesia va a haber problemas. En toda la iglesia. En la iglesia que no tenga problemas, pues avíseme porque para allá me voy. Pero, gracias, sí, señor. Amén, bueno, hermano, ya. muchas gracias. ¿Y Alexandra? Paz, yo creo que como seres humanos somos imperfectos, entonces parte de la división está en nuestro corazón, ¿no? En que como seres humanos nada nos satisface, entonces si en esta iglesia no hacen o no es como yo quiero, como yo creo que está bien, entonces me voy de esa iglesia o algo así. Porque si bien es cierto que si no estoy tan de acuerdo con el pastor, finalmente quien conoce la palabra son ustedes los pastores y por eso están allí. Entonces, si no dicen lo que yo quiero o no escucho lo que yo quiero, seguramente yo misma me encargo de dividir porque voy a decir, esta iglesia no me sirve. Gracias. Miren qué aportes tan importantes. Muchísimas gracias a todos. De los más grandes problemas, de los que más sufrimos como seres humanos, es por las divisiones. Las divisiones son precisamente una de las armas más grandes que Satanás ha impuesto y ha proclamado sobre la humanidad, porque Satanás es amante de la división, él es rompedor de la unidad. Ahora, en las iglesias hay divisiones por diferentes factores. Hay divisiones por orgullos pasionales, por orgullos doctrinales, por temas culturales y por cualquier otra cantidad de temas que puedan haber. Hay divisiones por celos. Por ejemplo, con todo, hoy dirigió fulano de tal, lo que ustedes estaban diciendo, ay, no, a mí no me gusta cómo canta fulano de tal. Y uno dice, no, eso no es división, esto es división, porque todos tenemos que estar en unidad de corazón. Ahora, lo que Pablo quiere decir, porque ustedes pueden encontrar en la Biblia 1000 versículos que hablan sobre la unidad. Por ejemplo, en Eclesiastés dice, andarán dos juntos. Cuando hablamos del matrimonio, si no estuvieran de acuerdo, porque cuando el uno cayere, ¿el otro qué va a hacer? Lo va a levantar. Eso es unidad. La unidad hace que se unan esfuerzos pequeños para lograr un objetivo grande. Por ejemplo, un día Moisés estaba cansado y agotado y había que ganar la batalla contra los amalecitas. Vinieron Aarón y Hur, sostuvieron sus brazos y con ese acto de fe los israelitas pudieron ganar la batalla contra sus enemigos. Pero si se dividen,
Si Aarón y dice no, si Aarón y Hur dice no, pero es que ese Moisés todo cansado, todo viejito allá sentado, allá en la cima del monte, no, peleemos, déjelo que está loco. Hubieran, hermano, perdido la batalla, pero cuando hay unidad, es posible lograr objetivos fuertes, grandes, que todavía no están siquiera en nuestra mente. La unidad es muy importante, y esto como es un agregado de lo que yo le estoy diciendo, pero quiero que tengan en cuenta que Pablo simplemente ha abierto en 1 Corintios ese tema. El que produzca divisiones en la iglesia es carnal y Cristo no está en su corazón. Punto. Así que ustedes examinen siempre cualquier cosa de división. Cuando ustedes escuchan chisme de que, mire que es que el pastor dijo que tal cosa, que no sé qué, no, pero mire que la hermana dijo que tal cosa, no, pero es que fulano, no, a mí no me gusta ese pastor porque es que el pastor nos quiere poner a trabajar, no, que tenemos que hacer esto, que tenemos, no, mejor hagamos esto, mire, porque nos vamos más bien para tal iglesia que están haciendo una cosa, mire que tal cosa. Nunca acepten esas cosas. Cuando ustedes vean una persona que está promocionando ese tipo de cosas, ya saben ustedes, 1 Corintios 3:3, no sois carnales cuando ustedes promueven las divisiones. Primer tema de la iglesia 1 Corintios, porque a veces tenemos divisiones. Hay otro tema en la iglesia de Corinto que tiene que ver también contigo y conmigo. Tiene que ver con nuestra identidad. Eso está en 1 Corintios, el capítulo número 1, el versículo número 18. Por favor, alguien que me ayude a leer 1:18. Yo. Gracias. 1:18. 1:18, señorita. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para todos nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Muy bien. Queridos estudiantes, este versículo es clave porque Pablo estaba hablándoles a quienes, a una cantidad de gente conocedora. Pablo le estaba escribiendo una carta a una iglesia que era muy sabia, conocía la filosofía de Roma, de los antiguos griegos, era gente especializada, gente con recursos, y eso trae también educación. Pero al mismo tiempo estas personas se estaban dando cuenta que venir a Cristo indicaba humildad, sencillez. Y comenzó el resto del pueblo a criticar a la iglesia pensando que la iglesia es solamente para locos y para pobres, para gente emproblemada, para gente vaciada. Y por eso Pablo les escribe esta carta. Miren, a veces a los cristianos, y escuchen bien, y sean maduros y aprendan, estudiantes preciosos, a veces a los pastores, a los cristianos nos critican porque nosotros, hermanos, estamos en la iglesia, porque nos gusta nuestro fanatismo, porque me gusta danzar, me gusta dar vueltas, me gusta decir gloria a Dios, me gusta tener mi Biblia, miren esta biblioteca grandota, miren eso, mi Biblia aquí, y me gusta leerla, y tengo mi app de la Biblia, y coloco en mis audífonos música cristiana, y me gusta ir a los ayunos, a las vigilias, y amo a Cristo, y los domingos a las 10 de la mañana, no me esperen en la casa porque me voy para mi culto. Eso es algo que ustedes aman, ¿sí o no? ¿O me equivoqué? Digan amén. Sí, eso es algo que nosotros como cristianos amamos. Pero ¿saben qué? Escúcheme, escúcheme, pero el resto de la gente no sabe eso. La gente va a decir de ti que tú eres, se te corrió la teja. No, esa Sara que es que quiere ser azafata, pero así como cristianita, muy raro, eso no va a poder. No, una cristiana puede en eso. Todo lo que está en los aeropuertos, en los viajitos, no, está loca. No, es Dalida. Allí insista, se le corrió la teja. Ese Samuel tan joven, miren lo que se está metiendo. No debería pensar en fútbol, debería pensar en Santa Fecito, debería pensar en la universidad, debería pensar en meterse en una tribu urbana, debería pensar en una... Te creen loco por vos. Miren, por eso Pablo está diciendo la locura
de la cruz. Y ahí sí me toca decir como el profesor Chapatín, que no es mi profesor y no es el que dice esto. ¿Sabían que la gente anda diciendo que ustedes y yo somos locos, hermanos y hermanas? ¿Sabían eso? Sí, somos locos para Dios porque nadie entiende tu fanatismo por Dios. Nadie te entiende. Tu cónyuge te dice, mi amor, pero es miércoles, quédate en la casa. ¿Qué tanta con la iglesia? No, es que yo tengo que ir a la iglesia porque tenemos... ¿ustedes tienen culto el miércoles? ¿Cierto? ¿No? ¿Qué día tienen culto? ¿En la noche? ¿Ninguno? No, ese pastor nos citó a cita a orar el viernes a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Y tu esposo llega y te dice, ay, no, mi amor, pero ¿qué te va a poner? ¿Un viernes? ¿Un viernes? Viernes es de Netflix. Mire, llegó una película, pero buenísima, me la recomendaron, que eso los viernes mañana, que no, el domingo vamos a la iglesia. No, mi amor, mira, ya te hice la comidita, ya te arrullé, ya te calenté la cama, vaya, vea su película. Yo quiero concentrarme en net, yo quiero entrar a Zoom, quiero estar allá en la oración. Eso es una locura. Es una locura que tú madrugues el domingo al culto a las 8 de la mañana. Si es a las 8, Sara, tienes que levantarte a las 7:30 a las 6:30 de la mañana para llegar a las 8 y a realizar todos los que cantan. José, ¿usted me entiende, sí o no, José? ¿Dónde está José? Sí, claro que sí. Yo me Porque paro toca como a llegar las temprano, 5. hay que prender equipos, hay que arreglar todo. Las hermanas de diaconado, hay que arreglar todo, tiene que estar bonito porque es mi iglesia. Esto es una locura. Pero miren lo que está diciendo Pablo, pollitos, miren lo que está diciendo Pablo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a ellos. Pero a nosotros los que salvamos es poder de Dios. Porque cuando tú vas a la iglesia te llenas de poder. Porque cuando tú te decides por Cristo, te llenas de poder. Porque cuando tú le dices sí a Cristo, tú te llenas de poder para vencer a todos los insensatos. No estoy diciendo que tu cónyuge sea insensato, ni das cosas, no van a decir, no me calmen, tranquilos, calma. Pero la gente no entiende. Tú sí lo entiendes, porque hay una pasión en tu corazón. Esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta, porque en Corinto, a la gente que iba a la iglesia les decían que estaban locos por ese Cristo por allá en Judea. ¿Qué hizo ese Cristo por ustedes? No, que es que él resucitó, que es que él nos dio la palabra, que nos dio los 10 mandamientos. Eso no es caso. Y Pablo dice, no, esto es una locura para ellos, pero para nosotros es vida. Anótenlo en su corazón, hermano. Ese es el segundo tema. Tercer tema. 1 Corintios 6, 19 al 20. Voy a pedirle el favor a... ¿Quién no ha hablado? Margot. Su merced es una mujer muy especial. La felicito, hermanita, por estar pila. Lea, ahí en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Del qué, perdón? 1 Corintios 6, 19 al 20. 6, 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Muchas gracias, mi querida hermanita. Falta el 20. Perdón, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Aquí es donde llegamos a los temas difíciles de la iglesia de Corinto. Miren, hermanos, para hablar de este tema, yo pongo mis manitos como pidiéndoles que me perdonen, que nos perdonen a nosotros los líderes, que perdonen cuando los líderes nos equivocamos en el tema de la inmoralidad sexual. Perdónenos. Pero también tengo que decir que el que se equivoque en ese tema es como hablamos al principio, es porque es un hombre carnal, una mujer carnal. Por eso la importancia, varones y varonas, de ser del Espíritu. Samuelito, tienes que meterte con el Espíritu Santo. Muchachos, los dos Samueles, métanse con el Espíritu Santo. Las niñas, los jóvenes, métanse con el Espíritu Santo para ser espirituales, porque si la carne nos domina, nos va a hacer caer y va a destruir nuestras vidas. Pues resulta que como llegaba tanta gente de la religión pagana, de la religión del Imperio Romano, habían templos que eran
administrados en donde se practicaba la prostitución sagrada, allá en Corinto, la prostitución sagrada, muchos llegaron con el tema de la sexualidad ilícita a la iglesia. Y Pablo estaba tratando un temita particular que había por ahí en el tintero, que era el siguiente. Había un papá que se había casado con una segunda esposa. Y su hijo, el hijo de ese papá, estaba fornicando con la esposa de su padre. Hágame el favor, eso es como para una película de Netflix, ¿cierto que sí? Hablando de Netflix. Un tema complicado. Y Pablo está diciendo, miren, queridos hermanos y hermanas, les voy a decir lo siguiente. Su cuerpo, mire, cuando uno, el tema de la sexualidad es el siguiente. El problema de la sexualidad, de nuestra sexualidad, es que no solamente implica nuestra mente, sino que implica nuestro corazón y implica nuestro cuerpo, porque es con este estuche, con esto, con que pecamos. Si yo le doy un totazo, un cuescazo a un tipo que me cayó mal, pues fue el otro tipo y ese fue el que se fue con el ojo colombino y yo me sobo las manos, le di con mi anillo de casado y me voy contento y todo eso, pero yo no sufrí, el que sufrió fue él. Pero todo problema, todo tema de sexualidad tiene que ver con tu cuerpo. Eres afectada, eres afectado en tu cuerpo por la sexualidad, sea positiva, es decir, dentro del matrimonio, o sea negativa, todos los temas fuera del matrimonio. Ese es un problema gravísimo, porque todo nos afecta. Entonces Pablo está diciendo, mire, yo quiero que aprendan lo siguiente. Escúchenme bien, mis pollitos, hermanitos, miren, esto es muy importante, esto es muy importante. Su cuerpo, que es afectado por la sexualidad ilícita, es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el cuerpo de Margot, que es una mujer que tiene su experiencia, el de Yolima, el de Edgar, el de Pastor Humberto, el de Samuel, Yuri, Paola, el cuerpo mío es el templo, es el lugar donde habita el Espíritu Santo, literal. ¿Se acuerdan que estamos hablando de salir de la carne y vivir en el Espíritu? ¡Carambas! Entonces mi cuerpo es del Espíritu Santo. Ahora, ¿es importante cuidar el templo? Muy importante. Por ejemplo, digamos que este domingo su pastor, que le gusta darle sorpresas con esa pastora que tienen tan especial, le gusta darle sorpresas a la iglesia, y ellos se ponen de acuerdo, bueno, este domingo vamos a darle una sorpresa a la iglesia. Ellos van a venir, toda la iglesia va a venir, y van a esperar que José esté cantando, que esté cantando el amigo de mi hermanita también, los otros muchachos, que estén los sugieres con su chaleco. Oiga, me falta una hermanita que es la que vende huevos, no vino tampoco hoy. ¿Dónde está? Me la saludan, me hacen el favor. Oiga, hermanitos. Y están allá en la puerta los diáconos, y están listas las maestras, todos vienen listos al culto de siempre. Les vamos a dar una sorpresa. Les vamos a traer payasos. Y ustedes llegan y encuentran, pero ¿qué pasó con estas bombas? Mire que aquí es la que estamos. ¡Oh, amiguito! Le salen con la bombita, con el coso rojo. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Les vengo a contar los chistecitos en el día de hoy. Mira, que de un momento a otro venía para acá. ¡Oh! Y le sale el otro y comienzan a hacer con esos cinturones y comienzan a hacer bromas y a tirarse en bombas y a explotarse y echarse en agua y todo eso. Y ustedes dicen, pero. Miren, les trajimos también gaseosa y les comienzan a repartir gaseosa en las sillas de la iglesia y el altar de la iglesia se convirtió en un circo y pasan de pronto un video por allá todo raro. Dicen, un momentico, pastor, un momentico, párela, pastorcito. Es cierto que somos muy vanguardistas, pero ese tipo de cosas no deben de pasar en la iglesia. ¿Por qué? Porque este templo es ¿de quién? ¡De Dios! Este lugar fue consagrado a Dios y aquí pasan cosas ¿de qué? De Dios. Es como yo decía al hermano Edgar, hermanito Edgar, usted que tiene una casa más buena, más grande, hermanito,
Es que tengo que guardar unas paquitas de una cosa, una harinita que me llegó por allá el caqueta, ¿será que usted me las deja guardar, hermano? Usted, ayúdeme ahí con eso, hermano, tranquilo, que somos hermanos en Cristo. Dice, no, hermanito, no. Yo sí para eso no sirvo, hermano. Yo, mi casa es para el Señor Jesús. Si usted me va a guardar Biblias, de pronto. ¿Quiere que le guarde Biblias hasta de pronto? ¿Sí ven, hermanos? El templo es consagrado ¿para quién? Para Dios. Como tu cuerpo es consagrado ¿para quién? Para Dios. Por eso nosotros los cristianos, escúchenme bien, hacemos énfasis en que el sexo se debe disfrutar dentro del matrimonio. Por supuesto, cada uno tenemos unas experiencias diferentes, distintas, llegamos a ese tema a veces abruptamente, con violencia, sin conocer, cometimos errores, pero quiero decirles una cosa, hermanos queridos, por eso está la palabra de la cruz. Es una locura, porque en esta locura el Señor hace todas las cosas nuevas. Cambia nuestro cuerpo y cambia también nuestra mentalidad caída. En eso consiste que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo algo muy importante. Ustedes valen más que todo el oro del Vaticano. Ustedes valen más que todas las joyas y las piedras preciosas y las pinturas del Vaticano porque fueron comprados con sangre. Fueron comprados con precio, el precio de Cristo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Bien, me voy a volver unos versículos para que concluyamos este tema. El versículo número 12, 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas las podría hacer, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¡Ush! Ese versículo está bomba atómica. Miren, hermanos y hermanas, hay tantas tentaciones. Yo que estoy en dieta, uy, Dios mío, y paso por hornitos, uy, no, pasar por hornitos es una tortura, porque venden unos panes. Mire, hermano, mire, eso a uno lo atrae el olor así, lo lleva encadenado por la nariz, hermano. Mire, yo gasto allá 20.000 pesos todos los días que vaya allá. ¡Ay, Dios mío, es que es tan rico ese pan de hornitos, mis hermanos! ¿No les parece a ustedes? Es una cosa tan deliciosa. Hola, ese pan de chocolate que venden allá. No, esto me es lícito. Pero ¿saben qué? Miro mi panza que se me está redondeando y yo debo decir, pero no me conviene. Puedo, pero no debo. Digan ustedes en cuanto a la sexualidad, todos, díganlo allá para ustedes mismos. Puedo, pero no debo. Puedo, pero no debo. Mis niñas jóvenes, qué gusto ver a Diana Ángel. No lo estoy viendo porque no tienen prendida la cámara, pero aquí está Samuel Piñeros, está Samuel García, está Sarita. Qué rico que estés acá, mi señorita. Los jóvenes de nuestra iglesia, nosotros los adultos también nos pasa. Puedo, pero no debo. Puedo, pero no debo. Ese es el resumen del tema de la sexualidad ilícita allí en Corinto. Llévenlo en su corazón, varones y varonas, y así aprendemos tesoros de la carta a 1 Corintios. Vamos para adelante. 1 Corintios 10, 31. Vamos para adelante, para arriba, para adelante. 1 Corintios capítulo 10, el versículo número 31. ¿Quién lo lee, por favor? Profe. Señor, ay, pastor, ¿qué pasó? Regala 5 minutos. Sí, no sigamos, gracias. Es que estoy emocionado. Ahorita les doy mi nequi. No, toca recoger una ofrenda. Toca recogerla. Estoy buscando ese número de hornitos. Vayan, descansen. No apaguen el sonido porque ya los voy a interrumpir. Qué pena, vayan, descansen. ¿Sabe usted dónde queda hornitos? Relajado un poco. Muy bien. Vamos a seguir adelante
Y quiero que ahora abramos la Biblia en el libro de en Corintios, por supuesto, 1 Corintios, el capítulo 10, porque el capítulo número 10 nos habla de un tema muy importante y es donde Pablo específicamente está ayudando a la iglesia a que aprenda a huir de la idolatría. Muy bien, para seguir adelante, preguntémonos, ¿qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? ¿Alguien que me quiera decir qué es idolatría? A ver, hermana Margot, tú levantaste la mano allí. Creer en otros dioses que no es el verdadero Dios. Exactamente. En los tiempos de la Biblia, muchas gracias, en los tiempos de la Biblia creer en otros dioses era creer en los ídolos, hacerse muñecos, hacerse tótems, tener cierto tipo de cosas que tienen que ver con como con la suerte, etcétera, etcétera. Cosas como esas, mis hermanos, que la gente practicaba, y Dios está totalmente en contra de la idolatría. Y parece ser que la gente venía de la religión del paganismo, de la religión de los en griega, y ellos venían con sus cosas y querían traerlas a la iglesia y querían como formar cierto tipo como de mezcolanza, una mezcla. Ahí volví, llega. Una mezcla, mis queridos estudiantes de la religión, de las creencias. Esto se llama sincretismo. Y ellos querían mezclar todo ello. Entonces Pablo le está diciendo, mire, les voy a dar un ejemplo del problema de andar en la idolatría. Entonces, por favor, estudiantes, abran la Biblia en el capítulo número 10, en el versículo número 10. 10:10, 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis. Él está hablando de Israel, está diciendo, mire, recuerden lo que pasó con los israelitas en el desierto. Miren lo que les pasó a ellos, recuerden eso, miren. 10:10. No murmuréis, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se acuerdan, hermanos, que estábamos hablando al principio? ¿Cuál es una de las razones de las divisiones? ¿Qué caracteriza a un divisor? La murmuración. Apréndanlo ahí. La murmuración. Cuando una persona habla de más, la murmuración tiene que ver con esa persona. Es cuando hace corrillos y comienza que el padre dijo tal cosa, que el pastor dijo tal cosa, que es que miren, no le hagamos caso a fulano, mire, es que eso tal cosa, es que mejor esto, que es que yo vi que yo bajé de internet este estudio, que tal cosa. La murmuración es grave, daña a una persona. Y Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 10:10, los que murmuraron perecieron por el destructor. Perecieron por el destructor. Quiere decir que Satanás, el destructor, los asesinó, los destruyó. Y Pablo está recordando precisamente a todos los que murmuraron, que quedaron allá en el desierto durante los 40 años en el desierto, porque murmuraron, quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Amén. Buen punto ese. Pero luego dice lo siguiente en el versículo número 11. Mira cómo dice en el versículo 11. Lean ahí, miren el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso, mis estudiantes, qué bueno que están llegando. Escuchen bien. Todo lo que ustedes lean que le pasa a los israelitas, también te puede pasar a ti. Y lo que a ellos les pasó es para que tú estés apercibido, para que tú prendas las banderas, los bombillos, estés pendiente de que si a ellos les pasa, también podría pasarte a ti, ahora que estamos en el final de los tiempos. Eso es lo que significa ese versículo. Lo que le pasó a los israelitas por murmurar y fueron destruidos, también podría pasarte a ti. Por eso cuidado con lo que decimos con la lengüita. Con la boca nos puede hacer jugar unas malas pasadas. Cita bíblica, Josecito. Estamos hablando de 1 Corintios 10, el versículo número 10 y 11. El versículo 11 específicamente. A nosotros nos pasa esto, nosotros los que hemos alcanzado
los fines de los siglos. Por eso ustedes van a decir, ay, no, pero yo no soy así, a mí no me gusta el chisme, yo no tengo problemas con mi sexualidad, yo soy juiciosa, yo soy juicioso, yo soy un santito, una santita de Dios. Entonces, cuando llega el versículo número 12, miren, nos da aquí en la yugular. Yuri, léeme el versículo 12, señorita. Activa el micrófono. Vamos rápido. Que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¡Ay, Dios mío, Señor del cielo, Cristo de la gloria, Santa Virgen de la Guerrero! Mire qué es lo que está diciendo la palabra. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Chicos, chicas, hermanos y hermanas, salvados del Señor, no digas nunca que a ti no te va a pasar. Jamás digas que nunca vas a caer. Jamás digas, yo nunca voy a entrar en murmuraciones porque a mí no me gusta el chisme. Jamás digas que tú tienes una sexualidad bien y tú no te dejas tentar y tú sabes cómo son las cosas. Yo no me dejo engañar de nadie. ¿Saben por qué, estudiantes preciosos y preciosas? Porque Pablo es consciente de eso. Y Pablo está diciendo, el que piensa que está bien, revísese. Mire que no caiga. Así que cuidémonos. Y tenemos que cuidarnos los jóvenes, como Yuri, como Sarita, como los dos Samueles, como las señoritas Adriana y Angélica, yo no sé qué más jóvenes, pollitos así que hay aquí en nuestro grupo. Pero también nosotros. Oiga, hermano Edgar, cuídese. Juvenal, cuídese. Lida, cuídese. Alexandra, Levis, cuidémonos. Cuidémonos. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Y no estoy hablando solamente de la sexualidad. Cualquier cosa nos puede hacer dañar nuestro caminado. Pero si llega a pasar, antes de que pase, Pablo les está diciendo, miren, les dejo el versículo 13 como que aprendan algo, para que aprendan algo. Miren lo que dice el versículo número 13. Samuel Piñeros, léame el versículo 13, hermanito. Dice así. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Qué rico! Ahí estaba ese versículo que estábamos buscando todos. ¡Ay, qué descanso! Esperen, voy a descansar. ¡Ah! ¡Genialísimo! ¿Sabes qué, hermano y hermana? Óigame, ¡ey, ey, ey, ey! Cuando venga la tentación, porque Pablo es consciente, yo estoy firme y voy a mirar que no caiga. Y Pablo está diciendo, pero vas a ser tentado, José. Josecito Quintero, vas a ser tentado, vas a ser tentado. Pero tranquilo, fiel es Dios, que junto con la tentación te va a mostrar la salida, es decir, por acá que es más rápido. Jóvenes, señoritas y señoritos, les tengo una noticia, les van a contar a ustedes, miren, les van a pintar palacios, les van a prometer cielo y tierra, les van a decir, usted es la mujer de mi vida, mire, yo por usted bajaré la luz del sol, por usted yo voy a escalar el Everest, mire, por usted lo que sea, mire, mujer, usted es lo más hermoso en la vida, te va a, mire, te va a tratar de conquistar con todo, te va a regalar un celular usado de segunda, te lo va a regalar seguro, pero su merced no se va a dejar tentar. Miren, muchachas, nosotros los hombres hablamos mucho. Buenos para hablar. ¡Ja! Qué cositas si tenemos una lengua larga nosotros solas. No se dejen tentar, muchachas. No se dejen tentar. Escúchenme, miren. En los negocios. Mire, invierta $100 que mire, eso usted se va a llenar de plata.
Eso se llena de plata. Usted invierte en este trading. Usted invierte en bitcoins. Invierta toda esa plata que tiene, que la tiene haciendo debajo del colchón. Se le va a podrir. Los ricos son los que invierten. Arriesgue que eso le va a ir bien. Y usted, ay, sí, yo me quiero volver rico de la noche a la mañana. Ay, sí, sí, sí. Y usted se le olvida lo que dice la Biblia, que en la Biblia toca sembrar obedeciendo la palabra de Dios en mis diezmos y mis ofrendas. Y en el camino el Señor nos bendice, porque nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque el Señor abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero la tentación es de que invierta hoy y vuélvase millonario mañana. O sea, es ya. Tentaciones. Pero llega y dice el Señor, fiel es Dios, que junto con la tentación nos mostrará la salida. Amén. Por eso, tengámoslo súper muy en cuenta. Y esto nos lleva al versículo número 31, hermanos y hermanas. Ay, Lida, levantaste la mano, cuéntanos. Y leemos luego el 31, 10:31. Lida. Pastor, una pregunta. Digamos, esa salida a la que se refiere el apóstol Pablo es como cuando el Espíritu Santo nos muestra, o no logro como literal un poco entender que estamos tentados, pero Él nos va a mostrar esa salida, pero si es a través del Espíritu Santo. Gracias, Lidia, por tu pregunta, muy válida. ¿Qué significa esa salida? Miren, ¿saben qué, hermanos? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con Pedro? Pedro, venga, le voy a decir un secreto, pero me lo guarda o yo. Pedro, Satanás te pidió para zarandearos como el trigo. Ay, Dios mío, sí, ay, no, ese Satanás tan malo, tan perverso. Me imagino que tú ya lo reprendiste y le echaste fuera. No, Pedro, tranquilo. Yo he orado al Padre para que tu fe no falta. Vaya que usted va a vencer. ¿Ven la diferencia? Tenemos que partir de la clave de que todos seremos tentados. Usted va a ser tentado en algo. Usted va a ser probada o probado en algo, hermana y hermano. Todos. Dios inclusive te va a permitir pasar por esa tentación. Sí. Jesús pasó por la tentación, con ese hambre tan grande, 40 días ayunando allá, ese hambre tan bravo, ese pan delicioso de hornitos allá en la esquina de Galilea con Judea. Uy, hermano, eso es una delicia ese pan. Fue tentado y venció para vencer. Ahora, ¿qué significa la salida para nosotros, hermanos queridos? Primero que todo, la salida tiene que ver con la ayuda que Dios siempre nos coloca. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a plantear un ejemplo. Estoy siendo tentado para meter todos mis chavitos que tengo en una empresa, que eso, mire, me están prometiendo cielo y tierra. Yo meto aquí toda la plata y me vuelvo millonario aquí a la mañana y voy a bendecir la iglesia y voy a comprarle al pastor un carro nuevo, a mi pastora Virgilia voy a llevar al centro comercial de Retiro a comprar 3 vestidos y voy a invertir en las misiones y voy a ir a misiones también y voy a ayudar a los pastores. Y usted se pinta una vida que no tiene que ver con la realidad nunca. Escúchame bien. Cuando tú estás a punto de hacerlo, el Espíritu habla a ti. Está hablando a ti. Siempre es así. Aquí estoy, hijo. Hija, ¿qué estás haciendo? Hija, eso está mal, no lo hagas. Y en ese momento, cuando vas a oprimir Enter, suena el celular. Es tu mamá. Entró la música del celular. Esa música que tienes de un ringtone cristiano que dice, que dice, se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Es la gran tribulación. Y, tú, y cosas como esas van a pasar para mostrarte la salida. Mire, la salida, ¿sabes cuál es?
que uno está a punto de caer en la inmoralidad sexual y llega y uno está casi a punto de embarrarla. ¡Ay! Y el Señor te recuerda a tus hijos, te recuerda a tu futuro, te recuerda lo que puede pasar después de esto, te recuerda aquello, te recuerda eso. Uy, no, Dios ayúdame. En el último momento, Dios te ayudará. Dios nunca nos abandonará, nunca, nunca nos abandonará. Uno comete los errores porque uno se sobrepone al poder de Dios. Ya es cuando fallamos. Pero siempre habrá algo que pasará en el cual el Señor te ayudará a salir corriendo. Me gusta mucho la escena de cuando José está con Potífera, la esposa de Potifar. Bueno, no se llama Potífera, es que yo le puse Potífera como para identificarla. Y yo creo que Potífera era una vieja bonita, dejémonos de cuentos. Era una egipcia bonita. Se bañaba en leche de burra, así, blanca, así, bonita, linda, bonita. Y todo eso. Y esta señora comienza a tentar a José. José, pero Potifar se fue para atender su negocio, se muera como 3 meses, venga, qué tal cosa, que no sé qué tal cosa. Y José siempre negado. Un día lo mandó llamar cuando él menos lo pensaba, que fuera a sus habitaciones, que es que le quería preguntar algo muy importante de los negocios de su esposo. Y lo agarró, venga para acá, mijito. Y José, miren el tema, ahí es donde está el escape, ahí es donde está como la puerta, la salida, el escape. José dice la Biblia que ella lo comenzó como a desnudar, como que comenzó como a zarandearlo, como a tirarlo a la cama. Y dice la Biblia que José tuvo que huir desnudo. Esta es la salida. Hermano y hermana, te puede costar, te va a costar la salida. Vas a pagar un precio por esa salida, pero vas a vencer. Como venció Josecito, mi tocayo. ¡Claro que sí! Sigamos adelante. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bueno, muy bien, hermanitos queridos. Este tema tiene que ver con nuestras acciones en la iglesia, que puede ser que yo las practique, pero que a ti no te guste, no te agrade. Por ejemplo, clarito, ese hermanito José con el otro cantante, se me fue el nombre, este pollo que es tan especial también, los que cantan allá en la iglesia, les dio por cantar vallenatos cristianos. Un vallenato cristiano, el único que yo me sé es... Tengo un Dios que todo lo puede. Que suene la palma. Ese es el único, tengo un Dios que todo lo... Hermano, pero cante, hermanita, cante. Y me da todo lo que le pida. Pero me haga, muévase. Tengo un Dios que todo lo puede. Hermanito, gloria a Dios, que todo lo puede. Hermano, y tú odias el vallenato. Tú ni siquiera le llamas vallenato, es vallejarto, es aburridor. Entonces los hermanos se dieron cuenta, y qué pena con los hermanos, Dios mío, qué pena que cantamos vallenatos. No, la próxima semana cambiemos. Vamos a poner reggaetón en la iglesia. Reggaetón sí es moderno, se le gusta a todo el mundo. Y entonces traen una canción como, yo no sé quién es, hermano, una canción de reggaetón. Ustedes son los que, digamos, esas canciones que canta rap, redimidos, porque es que esos son poemas cantados, hermano. Vamos a cantarles en este día. Y comienza a cantar. O de pronto lo que está pasando mucho más claro para la iglesia es esto, hermano y hermana. Mire, hoy en día se cantan canciones gospel que tienen letras traducidas del inglés al español, que muchas veces nosotros tenemos que leer la frase larga, completa, toda la estrofa para entenderla.
son como las canciones de Maverick, las canciones de Leopold Room, las canciones de Bethel Church, etcétera, etcétera. Esas canciones son las que canta hoy en día en la iglesia, estamos cantando ahorita hoy en día, y de pronto a ti no te gustan, porque a ti te gustan más las canciones de Jesús Adrián Romero, o las canciones de Marcos Witt, o tal vez las canciones de la cantante, esta señora, o de este grupo rojo, no, bueno, no sé. ¿Ves? Entonces, hay cosas que a ti, que la iglesia hace, que la gente hace, que a ti te molestan. Necesariamente no son pecado, pero te molestan. ¡Ey! Pero te voy a voltear la moneda. Hay cosas que tú haces que molestan a otras personas. Te lo voy a poner. Es clarito con lo siguiente que le voy a decir. Pastor, que me dice que yo vengo de una familia boyacense, pastor. Usted no sabe lo bonita que es la tierra boyacense, pastor. Imagine, pastor, que nosotros no hay comida que haya en nuestra casa que no comamos rellena, pastor. La famosa rellena. No, pastor, es que a nosotros nos fascina la rellena. Y entonces llega un hermano, esos puritos que vienen en la iglesia. No, un momentico, privado, un momentico. Comer rellena es pecado porque la rellena tiene sangre y la Biblia dice que tenemos que abstenernos de sangre. Y usted llega y dice, ¿usted cómo así? Como usted es de Boyacá, usted dice, ¿usted, cierto? No, nosotros, no, pero ¿cuál es el problema y todo eso? Y el hermanito se pone bravo, entonces comienza a contender con él. Yo no sé ustedes qué opinen, no sé qué les hayan enseñado allá en la iglesia, mis hermanos, pero no sé qué opinen, por ejemplo, del vino. Del vino. Entonces, en unas iglesias piensan, ni uno. Ni uno. Y ustedes son muy espirituales, ustedes bíblicos, y dicen, no, pero Pablo dice que no tomes, que solamente le decía a Timoteo, tómate solamente unos 2 o 3, pero porque cuidado con tu estómago. Entonces, si podemos tomar vino, pastor, que coste. Y otro llega y dice, no. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, lo cual implica que embriagarse es mucho vino, de pronto unas cuantas. O sea, ¿quién tiene la verdad? Dígame a ver. ¿Quién tiene la verdad? Entonces tú ves a fulano que está tomando vino. Mira, Pablo está diciendo en el versículo número 31, cuando ustedes hagan algo que no sea para destruir a tu hermano, no sea para dañar a tu hermano, lo que tú hagas, que no sea para que tu hermano caiga. Con esto estoy diciendo lo siguiente, ahora no es que si a ustedes les gusta el vino se vayan en secreto por allá a tomar, compran su petaco y se van guardados en su cuarto, como no está mi hermano ni nadie aquí, nadie me va a ver. Eso tampoco es lo correcto que nos manda el Señor. Porque aquí recordamos lo que hemos visto durante toda la clase. Mi cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y estamos hablando de carnalidad versus espiritualidad, ¿cierto? Estamos hablando de eso, ¿cierto que sí? Estamos viendo eso. Ese es el tipo de cosas, estudiantes, que tenemos que analizar en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, mi hermana querida que va a viajar el resto de su vida y un día va a llegar a España. Y entonces van a celebrar su primer viaje internacional. Y entonces las otras también son españolas, las compañeras de trabajo. Vamos a celebrar. Y ustedes sabían que en España, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en el Cono Sur y en Europa, no hay comida que se coma si no hay vino. Así como usted toma tinto, allá toman tinto, pero tinto con alcohol, vino tinto. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Aquí es cuando dice la palabra del Señor, no, lo que dice la palabra del Señor ahí más adelante, hermanos queridos, en el capítulo número
en el capítulo número 10, el versículo número 23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si a ti te daña una copita de vino, media copita de vino, tu relación con Dios, abstente totalmente. Porque tú eres puro en tu corazón con Dios, en tu relación con Dios. No, yo cero. Porque yo quiero honrar a Dios en mi templo, que es del Espíritu Santo. De pronto tú dices, no, pastor, pero es que como con mi familia, pastor, ¿sabes? Somos nosotros de la costa, tú sabes, pastor, nosotros somos alegres y todo eso. Bueno, yo no sé, yo no quiero intervenir en esas cosas. Pero lo que Pablo nos está tratando de decir acá es que nosotros no podemos usar el evangelio para dividir, el evangelio para destruir al otro, el evangelio para dañar al otro. El evangelio antes es para unir a los hombres. ¿Alguien quiere agregar algo acá? Yo sé que es pesadito un poquito lo que yo hablo, pero es que yo lo escenifico de esa manera, porque es que el evangelio es mucho más vivible de lo que pensamos, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Listos? Gracias. Sigamos adelante, mis amados hermanos. Primera Corintios 12:7. Andrés Coneo, sí, él es el último de la alabanza. Gracias, gracias por eso. Primera Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Miren, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que la iglesia de Corinto era una iglesia supremamente llena de dones? Muy llena de dones. Tenía muchos ministerios. La gente tenía una revolución en el descendimiento del Espíritu Santo. Y les quiero decir algo maravilloso, estudiantes. Mire, yo quiero que aprendan. Y me alegra que esté Sara, que esté Lida, que esté Yuri, que esté Alexandra, que esté la pastora Brigitte, que esté Margot, la persona de Samsung SMA582, no sé quién es. Yolima. No se me esa, Yolima. Muy bien, a ver, ¿quién más está por acá? Adriana y Ángela y Paola, mujeres. Miren, mujeres, les quiero decir lo siguiente. Jamás se dejen convencer del feminismo, que el cristianismo las oprime a ustedes. Nunca. Jamás. ¿Saben qué pasaba en Corinto, mujeres preciosas? Miren, llegó el Espíritu Santo sobre la iglesia y también llegó sobre la iglesia de Corinto. Y las que más supieron aprovechar el don del Espíritu Santo fueron las mujeres. Dios las comenzó a usar de una manera impresionante. Cuando ustedes leen la carta, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero me tomo el tiempo de explicarles bien la carta, lo más importante, porque uno encuentra que las mujeres eran importantísimas en el mover del Espíritu Santo. La iglesia tenía un mover extraordinario y las mujeres sentían que habían llegado al lugar que antes les era negado. Tanto los romanos como el judaísmo ponían a las mujeres en una tercera categoría, en una segunda categoría. Las mujeres son para tener hijos, las mujeres son para la casa, las mujeres deben de callar en la congregación, las mujeres no tienen nada que ver con esto es cosa de hombres. Y a veces se piensa que el Espíritu Santo es solamente dado para los poderosos, para los que hacen milagros, para los que estamos en plataforma. Las mujeres fueron las que más aprovecharon el Espíritu Santo y comenzó el Señor a descender con dones, con prodigios sobre las mujeres. Solo que hubo un pequeño problemita, que es como cuando usted tiene un Samsung A58, 528B y de un momento a otro le llega un paquete de Mercado Libre con un iPhone 14 Plus de 900 gigas, qué sé yo. ¿Tú no la crees?
Entonces tú llegas a, ¿cómo se prende? Uy, pero qué cosa tan fabulosa. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? Y entonces comienzas a bajar apps y a aprender el idioma de iPhone y a meterte en esto. Y sacas, mire TikTok, mire esto, mire aquello, y no sé cuántas, y haces por aquí, haces por acá. Es decir, tú te emocionas, nunca habías tenido algo tan increíble que vale 7 millones de pesos. Nunca, eso seguramente no lo voy a mover. No. Sacar de mi casa, me lo puedo robar. Miren, escuchen bien, estudiantes. Dios descendió tanto sobre las mujeres, pero ellas se excedieron, pero no se excedieron como algunos catalogan. Se excedieron porque estaban bendecidas. Porque si hay alguien que es sensible al espíritu, son las mujeres, más que nosotros los hombres, más que nosotros los pastores. Nosotros somos muy cuadriculados. Nosotros queremos guardar el programa, queremos que no se salga de la línea. Nosotros queremos estructurar las cosas, que avancemos dentro del proyecto hasta el final. En cambio, ustedes las mujeres disfrutan el momento. El vino del Espíritu Santo, que venga todo sobre mí, que me sature con su poder. Lléname, 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 lléname. Y esto fue lo que pasó en Corinto. Las mujeres fueron llenas del Espíritu Santo y cuando había que hablar en lenguas, hablaban en lenguas y profetizaban y danzaban y sanaban las personas y comenzaron a ver su lugar, el lugar que le fue negado en el judaísmo, que le fue negado en la sociedad, lo encontraron en primera línea en la iglesia. Yes por Jesús, yes por su iglesia, yes por lo que hace por las mujeres. Sí. ¿Notan ustedes lo bonito de Dios? Dios pone a la mujer de primeras. Y como aprovecharon tanto, de pronto se desordenaron un poco. Y esto es lo que Pablo dice ahí más adelante. Pablo sí reconoce eso. Un momentico, mujeres, que ustedes están hablando mucho, ustedes no dejan terminar el culto. Ustedes están terminando el culto y comienzan allá a profetizar. No, calmadas, calmadas. Pablo lo está diciendo en sus palabras. En la carta ustedes lo deben de leer. Pero Pablo dice, hay que aprender a controlarse en la iglesia. Hágase todo decentemente y con orden, dice más adelante. Así que Yolima, tienes el Espíritu Santo, Alexandra, Margot, nunca callen, mi pastorita, Brigitte, Adriana, Ángela, Paola, Lida, Sarita, Yolima, ustedes tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de verdad es un regalo maravilloso de parte del Señor. Y por eso Él está diciendo ahí, a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Ahora, Pablo también aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo. Solamente les dejo esto, mis hermanos, no voy a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. En un momento cuando lleguen a la clase de neumatología vamos a hablar. Ustedes hablan con su maestro, con su profesor, sobre el tema de los dones del Espíritu Santo, pero solamente lo dejo ahí. Los dones del Espíritu, según 1 Corintios, son 9 y tienen que ver con las manifestaciones que Dios le ha dado de parte del Espíritu Santo como regalo a la iglesia, y son para bendecir y promover la iglesia. No quiero terminar sino con dos cosas adicionales importantísimas. En 1 Corintios capítulo 13 está, hermanos y hermanas, miren, uno de los capítulos más maravillosos y hermosos de la Biblia, y es ese que tiene que ver con el amor. ¿Se acuerdan lo que dice? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor todo lo puede, todo lo sufre. ¿Y cuál es el tema del amor? Para que ustedes lo lean después en casa, estudiantes, escúchenme bien. Miren, yo puedo tener los dones más grandes de la iglesia. Yo puedo hablar en lenguas. Yo puedo profetizar. Yo puedo resucitar muertos. Yo puedo, mis hermanos, levitar. Yo puedo hacerlos caer a ustedes con todos mis poderes. Pero si no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. Así que voy a decir lo siguiente. Díganle a Andrés Caneo que si no canta con amor, eso no le va a servir de nada. José, Javier, García, ¡viva Venezuela! Si usted no canta con amor, eso no le va a servir. Pastor Humberto, si usted no predica con amor, de nada le va a servir. Hermana Margot, yo no sé cuál sea su ministerio, pero si usted no lo hace con amor, eso de nada va a servir. Hermana Lida,
Su ministerio allá que yo la vi trabajando. Si usted no lo hace con amor, mire, frita, no le sirve de nada. Hermana Alexandra, su merced que es la representante del curso. Si su merced no es la representante del curso con amor, de nada le va a servir. A todos, varones y varonas, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Porque según la Biblia, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Solo por dejarle esto. Y voy a cerrar con lo siguiente. Y es que Pablo también habla, hermanos, acerca de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué, estudiantes? Porque con Cristo resucitado, tú y yo también estamos resucitados. Jesucristo no quedó muerto en la tumba. Jesucristo resucitó, venció la muerte. Y eso es lo que dice en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta Biblia nos dice que Cristo resucitó, estudiantes. Cristo resucitó. Amén. Yo solamente les dejo eso como un pequeño resumen de la clase de nuestra clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hermanos, que quiera hacer para que podamos llamar lista, dejar los últimos minutos? A ver, hermano Juvenal, gracias. ¿Qué nos quieres compartir, hermano? Sé que los temas fueron un poquito fuertes, pero bueno. Si fueron fuertes y fueron volados. Bueno, referente a los dones que usted habla, o que habla Corintio, ¿no? ¿Usted cómo lo expresaría hoy en día que se están moviendo también eso en la vida espiritual de las personas? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico para que, bueno, cómo entender cómo identificar qué es fanatismo y qué son los dones del espíritu? Como cristianos muchas veces vemos y buscamos más las personas que, digamos, se lo están usando Dios de una manera habilidosa en el lenguaje de expresarse, ¿sí o no? O en los milagros. ¿Cómo identificar que esa persona no lo que está haciendo es de Dios o no es de Dios? Porque yo escuché a un predicador venezolano, un profesor venezolano, decía que el Satanás imita los dones del Espíritu, pero que no puede imitar los frutos del Espíritu. ¿Cómo lo identifica uno como cristiano hoy en día? Bueno, Juvenal, lo que pasa es que me estás haciendo una pregunta que tiene mucho de largo y de ancho. Pero básicamente yo te puedo compartir 2 o 3 cosas. La primera, en este momento tú y yo somos fanáticos. Nosotros como hombres y mujeres de Cristo somos fanáticos de alguna manera, que lo expresamos más con más esfuerzo o con más expresión que otros. Es diferente, a veces más poquito, a veces más, pero siempre somos fanáticos del Señor. Ahora, yo creo que tú te estás refiriendo a esos dones que tienen que ver con las cosas extraordinarias, los dones fenomenales. Por ejemplo, el don de conocimiento, el don de sanidad, el don de liberación. Son dones, mis hermanos, que el Espíritu Santo dio a la iglesia, pero por ser tan visibles, el enemigo los ha tomado y como cosa rara, el enemigo todo lo imita de parte de Dios, todo lo imita, todo lo que Dios haga bueno, el enemigo le mete la mano para tergiversarlo, para contaminarlo. Yo lo que sé, mi hermano querido, es que el enemigo también hace cosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en una serpiente? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan ustedes que los brujos, los hechiceros del faraón también hicieron lo mismo, pero que al final, ¿qué pasó? La serpiente de Moisés se comió la serpiente de los hechiceros. ¿Cierto que sí? Entonces lo que estamos encontrando acá es que sí hay cierta batalla, sí hay cierta circunstancia con el tema, y lo que nosotros tenemos que hacer para identificar esas cosas es que por sus frutos lo conoceréis. Vamos a saber quién es de Dios por sus frutos. Y les voy a decir el fruto más importante de todo esto, la humildad. La humildad en la acción y la humildad en el temperamento, la humildad en las palabras que dice,
Hay gente que afirma cosas aún por encima de la palabra de Dios. Hay gente que afirma cosas aún como poniendo su palabra superior a la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, hermanos, estamos encontrándonos una persona que podríamos colocarle un gran interrogante hasta que nosotros sepamos de dónde viene esa persona. Y mira, los frutos, escúchame bien, los frutos no se suman por el hoy. Los frutos de una persona se suman a lo largo de su vida. Porque hoy yo puedo tener un mal día. Y usted me dice, pastor, está en pecado. Pero es que estoy teniendo un mal día. Todos tenemos malos días. Usted no tiene malos días. Ay, a veces pasamos por momentos difíciles. No me juzguen por eso. Júzguenme por toda mi vida. Y sabrán quién es José Quintero. Y lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Termino acá. Qué pena. ¿Listos? Gracias. Discúlpenme, mis hermanos, si me he excedido, pastorcito. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias, Paz. Buenas noches. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches.